quise titular este mensaje cuando perdemos el propósito de Elohim. Y esta situación, ¿no?, de la cual habla la parashá es triste por lo que implicó para Esaú y Jacob, que son los personajes protagónicos, hijos de Isaac, y que en esta tarde nos van a mostrar, nos van a enseñar estas verdades maravillosas que en las Escrituras se encuentran. Así que yo le voy a invitar hoy a ubicarse en su Biblia, en el capítulo 25 de Génesis, porque vamos a comenzar hablando del nacimiento de Jacob y Esaú, y vamos a ver cómo el Eterno siempre tiene un propósito definido para cada ser humano, cómo el Padre siempre quiere el bien para cada uno de sus hijos, pero nuestras decisiones son las que nos llevan muchas veces a desviarnos del propósito que desde un principio Él trazó para nuestras vidas. Entonces vamos a aprender de esta parashá y que el Abba nos guíe en esta noche. Así que ubíquese en Génesis 25 y vamos a leer desde el versículo 19. Ya lo tenemos. Dice: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Isaac tenía 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Isaac oró a Jehová por su mujer Rebeca, que era estéril. Lo aceptó Jehová y Rebeca concibió. Pero como los hijos luchaban dentro de ella, Rebeca pensó: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, había gemelos en su vientre. El primero salió rubio, era todo velludo como una pelliza, y le pusieron por nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al talón de Esaú, y le pusieron por nombre Jacob. Isaac tenía 60 años de edad cuando ella los dio a luz. Esta historia que nosotros hoy vemos acá, y que a medida que nosotros vamos conociendo la Escritura, nosotros vamos aprendiendo de lo que el Padre habla a nuestras vidas. Y comienza la historia con estos descendientes de Isaac y Rebeca, que está embarazada de gemelos. Rebeca, que era estéril, porque vemos que cuando los gemelos nacen, Isaac tenía 60 años. Él se casó con Rebeca a los 40. Quiere decir que pasaron 20 años sin descendencia. Y fue un milagro del Eterno el hecho que Rebeca pudiera tener descendencia, porque todas las matriarcas en Israel tuvieron un problema de esterilidad, y el Padre, ¿verdad?, permitió que estas situaciones llegaran al punto donde humanamente no era posible que pudieran concebir, para que pudiéramos comprender que realmente toda la descendencia de este pueblo que el Eterno escogió para llevar su mensaje es un milagro. Hoy nosotros mismos somos un milagro. El estar aquí y el tener vida por creer en Yeshua, nuestro Mesías, es un milagro que el Padre hizo en nuestros corazones para restauración. Entonces, amados, cuando nosotros observamos lo que pasa acá, dice que Rebeca tenía en su vientre gemelos.
Y yo hoy buscaba cuáles eran las diferencias que hay entre gemelos y entre mellizos, porque hay diferencias allí. Y miren que dice que un gemelo, no sé mucho de biología, pero la IA me ayudó. Se me fue por aquí, diferencia. Ajá. Dice que los gemelos están en dos bolsas con diferente, cada uno con su placenta, ¿verdad? Y vienen, dice, de la unión que son dos óvulos y no necesariamente son idénticos. Entonces el mellizo es un solo óvulo, o es al revés. Es al revés, me dice bien Nela, es al revés. Lo que pasa es que se me perdió la cuestión aquí. Aquí la tengo, ya va. Ajá, ya, por aquí lo tengo. Ya lo pude ubicar. Ok, los gemelos, dice mismo óvulo, ¿verdad? Un mismo óvulo. Y tienen genéticamente iguales, mismo sexo, mismo grupo sanguíneo, físicamente iguales, diferentes huellas dactilares. Los mellizos, dos óvulos y dos espermatozoides, genéticamente diferentes, mismo sexo, mismo grupo sanguíneo. Es lo que nos muestra acá. Pero también hay algo acá. ¿Por qué hablo de estas características? Porque cuando leemos la escritura, vemos lo que pasaba en el vientre de Rebeca. Y las palabras, cómo Rebeca se sentía. Porque dice el versículo 22, y los hijos se combatían dentro de ella, dice en esta versión, y dijo, si es así, ¿para qué vivir? Y fue a consultar al Eterno, y el Eterno respondió, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, dice esta versión, había mellizos en su vientre. La otra versión que leí dice, había gemelos. Las traducciones hablan de esto. Y por eso es que el versículo 26, cuando dice, después que salió su hermano, el versículo 26, 24 al 26, cuando se cumplieron los días para dar a luz, había mellizos en su vientre. Y el primero salió rubio y velludo como un abrigo de pieles. Y lo llamaron Esaú, que significaba velludo, ¿verdad? Por la característica. Y después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esaú. Entonces muchos hablan que el hecho que Jacob hubiese tomado el talón de Esaú en ese momento, ¿cómo fue? Muchos dicen que o estaban ambos, ¿verdad?, en una sola bolsa, ¿verdad?, o que era lo que pasaba, o cada quien estaba en su bolsa, porque ¿cómo pudo Jacob tomar el talón de Esaú? Y esto ha traído bastante controversia. ¿Por qué? Porque conociendo la historia de estos 2 hermanos, muchos dicen que Jacob tenía características de una persona engañadora, y muchos tienen la idea de Jacob como el engañador. Pero hoy, cuando nosotros leemos la escritura, vamos a darnos cuenta lo que la escritura dice. Y yo voy a pedir, por favor, Vianelas, ¿me puedes traer por favor la Biblia que está allí en la bolsita negra, en el bolso verde? Tráeme la Biblia. Yo voy a pedir hoy, amados, que nosotros podamos comprender realmente qué era lo que estaba pasando, porque nuestro Elohim, nuestro creador, tiene un plan que Él trazó desde el principio. Y a medida que nosotros vamos conociendo las escrituras, nos vamos dando cuenta de muchas cosas que antes creíamos o que nos decían, pero cuando la constatamos contra la escritura, nos damos cuenta cuál es la realidad. Y esta profecía
o esta declaración, esta revelación que el Padre le dio a Rebeca, tenía un propósito y un fin que hasta ahora se ha cumplido. Porque cuando ella fue a consultar a Jehová, como dice allí, dice que Jehová le respondió: 2 naciones hay en tu seno, 2 pueblos divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Esaú y Jacob representaban 2 pueblos, 2 naciones que estaban divididas, dice, desde el vientre. Y por eso la lucha que había entre estos niños que estaban allí en el vientre de Rebeca, por lo que simbolizaban. Sabemos que Esaú es Edom y Jacob Israel. Y hasta el día de hoy, Edom e Israel son enemigos. Y esto nos habla de la elección divina, del propósito de Elohim en las vidas y de lo que es las oportunidades que el Padre da. Porque muchos, cuando veíamos esta historia por encima, decíamos: oye, qué tramposo fue Jacob, que le quitó la primogenitura a su hermano. Con razón, este es un suplantador, porque el nombre de Jacob se derivó de allí, de que él había tomado el talón de su hermano cuando salió, y por eso le colocaron Jacob, que significa el que toma del talón o el que suplanta. ¿Por qué el que suplanta? Porque por elección divina Jacob iba a tomar el lugar de Esaú. Y nosotros podemos pensar, entonces, si ya nuestro Elohim había decidido que Jacob iba a tomar ese lugar, entonces la culpa es de Elohim, porque por más que ellos hicieran, finalmente ese iba a ser el destino. Y podemos pensar que ya el Padre había destinado uno para ese pecado, ¿verdad? Y otro para la salvación. Pero no es así, porque tenemos que entender cómo es la elección divina, cómo es el propósito del Creador, cómo es eso que Él ya ha predestinado. Y a medida que hoy vayamos viendo la historia, vamos a entender esto, porque fíjese, Él tomaba del talón a Esaú. Dice que su mano estaba trabada al talón de Esaú, y por eso justamente le pusieron por nombre Jacob. Dice que esa palabra hebrea traducida tiene un sonido semejante al nombre, ¿verdad? Lo que es el talón de Jacob, porque talón es Ekek y Jacob es Jacob. O sea, dice que el sonido se semeja, ¿verdad?, a eso, por la forma en que él salió. Pero miren algo maravilloso. Cuando nosotros nos damos cuenta de lo que había en la vida de Jacob, ¿por qué el Padre elige? Porque Él dice, habían 2 naciones, 2 pueblos que estaban divididos, y el Señor le anuncia: un pueblo será más fuerte. Israel iba a ser más fuerte, y el mayor, está diciendo, servirá al menor. Ya había una elección. Ya el Padre dijo: el mayor va a servir al menor. Entonces, ¿a quién le iba a ser dado el derecho de la primogenitura? A Jacob. Fue por designio del Creador. Ahora, ¿por qué fue el designio del Creador? Esto, porque el Padre eligió esto para Jacob, y este propósito para Esaú. ¿Por qué lo llamó? Porque Él se lo revela a Rebeca. Y miren cómo dice. Voy a leer en esta versión Reina Valera, porque hay unas versiones nuevas donde hay un cambio allí en lo que es la palabra, como lo expresan. Dice, voy a leer en la nueva Reina Valera. Esta versión la tiene tal como está en el hebreo. Dice: cuando se cumplieron los días para dar a luz, había mellizos en su vientre, y el primero salió rubio y velludo como un abrigo de pieles, y lo llamaron, dice en plural, lo llamaron Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esaú. Y miren cómo dice ahora: y fue llamado
Jacob, dice en singular. Entonces, cuando usted lee esto en el hebreo, cuando habla de que lo llamaron, ¿verdad?, se está refiriendo a un acuerdo entre varios. Pero cuando dice fue llamado es singular. Y se habla que el nombre acá no tiene la letra tac. Cuando lo llamaron, esta expresión no tiene la letra tac, que es la última letra del alefato hebreo y que representa pacto. Pero cuando dice y fue llamado, contiene la letra tac cuando nombran a Jacob y significa pacto. ¿Por qué el Padre hizo esto? Porque nuestro Padre Celestial conoce el futuro. Él sabía cuál iba a ser el corazón de Esaú y cuál iba a ser el corazón de Jacob. ¿Qué pasaba con la primogenitura? ¿Qué era la primogenitura en lo que es en Israel? Yo buscaba el concepto de primogenitura desde ese ámbito para que pudiéramos comprender cuál era, ¿verdad?, la importancia o cuál era el significado. Dice en el Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos que en el Antiguo Testamento, el Tanakh, la primogenitura era un derecho de nacimiento para el hijo mayor, que incluía una doble porción de la herencia familiar y el liderazgo de la misma. Más importante aún, estaba ligada a la línea de descendencia del Mesías y a las promesas del pacto con Elohim. Ahora mire, el padre desde el vientre de Rebeca hace la elección. La promesa que le fue dada a Abraham fue ¿dónde? Dice la Escritura, en Isaac te será llamada descendencia. Porque estos que están naciendo son los descendientes de Isaac. Y esta elección tenía un propósito. Si el primogénito heredaba una doble porción, ese derecho estaba asociado a una doble porción. Ahora no es casualidad que vamos a ver más adelante algo muy preciso que hizo Esaú en el momento que iba a vender su primogenitura. Entonces nos damos cuenta que era un derecho con doble porción, incluía el liderazgo y ligado a la descendencia del Mesías. Como esa persona estaba ligada a la descendencia del Mesías, quiere decir que esta persona que el Padre iba a elegir para que esa descendencia se propagara, debía mantenerse en pacto con el Elohim de Israel. Y ya el Padre conocía que el corazón de Esaú no iba a ser recto para con él. Por eso desde el vientre eligió a Jacob, porque sabía que Jacob iba a estar en pacto con él, y da la revelación a la madre. Yo compartí esta mañana la palabra con los hermanos de la otra congregación y les decía, no sabemos si Rebeca había hablado con Isaac sobre esta revelación que el padre le había dado. Y yo pienso, me imagino que Jacob sabía, porque Jacob siempre estuvo pendiente de tomar esa primogenitura y en el mejor momento hizo lo que hizo, ¿verdad?, para obtenerla. Yo imagino que Rebeca había comunicado a Jacob, mira, desde el vientre nuestro Elohim me reveló que tú ibas a tener la primogenitura, aunque no fuiste el primero que nació, pero él te eligió a ti. Isaac obviamente que no sabía esto, porque si lo hubiese sabido, ¿verdad?, en el momento en que iba a dar, no hubiese llamado a Esaú para esto. Entonces, vean, amados, el padre usó a esta mujer que conocía esta realidad. Y muchas veces nosotros en nuestras decisiones como padres, muchas veces queriendo llevar a nuestros hijos al propósito, nos valemos, ¿verdad?, de muchas estrategias, o muchas veces podemos equivocarnos en las cosas que queremos hacer. Pero nuestro Elohim, cuando Él tiene un propósito con alguien, dice que Él lo cumple. Entonces vemos acá que este privilegio que tenía Esaú era un privilegio
que no era de cualquiera, era un privilegio que iba a incluir a él como parte de la continuidad de la línea a través de la cual iba a venir el Mesías. Entonces no podía el Padre elegir a alguien que no iba a tener esas características. Y por eso es que cuando nosotros vemos, yo quiero que usted vaya un momento a la Escritura, a Romanos capítulo 9. Romanos 9, para que podamos entender lo que el apóstol Pablo está diciendo allí. Porque Pablo está hablando de la elección divina. Y miren, dice Pablo, no es que la palabra de Elohim haya fallado, sino que todos los que descienden de Israel son israelitas. Que no todos, perdón, sino que no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. Esto quiere decir que no los hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino los hijos de la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que los hijos de Rebeca tuvieron un mismo padre, nuestro padre Isaac. Y mire lo que dice en el versículo 11. Sin embargo, antes de haber nacido y antes de haber obrado ni bien ni mal, para que se mantuviera, ¿qué cosa dice allí? El propósito de Elohim por la libre elección del que llama y no por las obras, se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé y a Esaú desestimé. En otras dice: aborrecí. O sea, lo dejó a un lado. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasaba acá? ¿Cuál fue el propósito de esta elección? Dice, para que se mantuviera. El Padre elige a Jacob para que se mantuviera el propósito de Elohim, por la libre elección del que llama. O sea, es decir, la elección de Elohim es la elección correcta. Él sabía que Jacob iba a dar continuidad a la herencia del Padre. Por lo tanto, escoge a Jacob, a pesar que Jacob no era el primogénito. Y por eso dice: el mayor servirá al menor. Y esto es un patrón profético que se viene repitiendo, porque nosotros nos damos cuenta, Isaac e Ismael, ¿quién era el mayor? Ismael, fue el primer hijo de Abraham. ¿Quién tomó la primogenitura? Isaac. Ahora vienen los dos hijos de Isaac, Jacob y Esaú. ¿Quién era el mayor? Esaú. ¿A quién le fue dada la primogenitura? A Jacob, al menor. Vemos a José y Rubén. José, a menor. ¿A quién se le dio el derecho de primogenitura? Fue dividida entre José y Judá, ambos menores que Rubén, que era el primogénito. Vemos Efraín y Manasés, los hijos de José. ¿A quién se le dio el derecho de la primogenitura? A Efraín, que era el menor. Y esto apunta ¿a quién? Al Mesías, porque vemos el primer Adán y el segundo Adán. ¿Y quién nos redimió? ¿Quién fue nuestro Goel? Yeshua, el segundo Adán. Entonces era un patrón profético que venía en las Escrituras. Y por eso el Padre, conociendo quién iba a ser Esaú, elige a Jacob. ¿Qué hubiese pasado con nosotros hoy en día si el Padre hubiese elegido a Esaú? Nosotros no estaríamos aquí, porque Esaú no permaneció en lo que es la palabra, y hasta el sol de hoy Esaú es enemigo. El pueblo, ¿verdad? La descendencia es enemigo del Elohim de Israel. Miren lo que dice el autor de Hebreos. Hebreos capítulo 12, en el versículo 14. Vamos a leer el versículo 16.
que ninguno, dice, sea fornicario ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que después quiso recibir la bendición, pero fue rechazado y no pudo cambiar el sentimiento de su padre, aunque lo procuró con lágrimas. Habla de Esaú como una persona fornicaria y profana, como una persona que no tenía principios morales. Ese fue Esaú. Ahora comprende por qué la elección es por el que llama, por qué el padre dijo: hay dos naciones allí en tu vientre, divididas desde allí. El mayor va a servir al menor. El padre ya sabía cuál era el corazón. Y mire cómo dice Génesis 27, en 25-27, crecieron los niños. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era hombre tranquilo que habitaba en tiendas. Una persona que habita en tiendas, este lenguaje en el contexto histórico-cultural hebreo, era una persona que estudiaba la Torá, una persona que se preparaba, ¿verdad?, con las enseñanzas de las Escrituras. Y recuerden que para el tiempo de Esaú y Jacob, Abraham todavía estaba vivo. Ellos se instruían. Esaú igual tuvo la misma oportunidad de instruirse en la Torá que Jacob. Pero ¿qué dice? Dice que Esaú se interesó por la casa, fue diestro en la casa. Y me llamaba la atención esto, porque me hacía recordar a Nimrod. ¿Qué hacía Nimrod? ¿Por cómo se destacó Nimrod? Dice que era un valiente cazador. Y siempre cuando la Escritura usa estas expresiones, muchas veces nosotros en nuestro contexto, en nuestra cultura occidental, entendemos este tipo de definiciones como de manera muy literal. Pero sabemos que Nimrod fue opuesto a la voluntad de Elohim. Y no es casualidad que Esaú sea también un hombre diestro en la casa. Y hablaba esto del carácter de Esaú. Entonces debemos entender por qué la elección divina. El Padre nos eligió. Nosotros también habla que los creyentes fuimos predestinados. Y amados, muchos piensan que cuando el Padre habla de predestinación, ¿verdad?, está hablando que Él eligió independientemente. O sea, como que Elohim hubiese elegido a dedo. Rebeca se pierde, Luisana se salva. Usted se pierde, usted se salva. No, tenemos que entender el concepto de predestinación. Dice Efesios 1:11, en Él hemos obtenido también una herencia. Mire cómo es, Efesios 1:11, habiendo sido predestinados conforme al plan del que hace todo según el propósito de su voluntad. Fuimos elegidos conforme al plan. ¿Cuál ha sido el plan del Creador? Dice que su plan está desde Bereshit, desde el principio. Dice Isaías 46:11, mi plan permanecerá y haré todo lo que yo quiero. El plan del Eterno fue enviar a Yeshua para que todo aquel que creyera en Yeshua pudiera formar parte de este pueblo, de esta nación llamada Israel, pudiese tener la ciudadanía de este pueblo. Todo aquel que creyera en el Elohim de Israel, que creyera en el Mesías que murió en la cruz, iba a ser injertado en esta nación para poder tener la misma herencia y los mismos privilegios que tuvo el patriarca Abraham y todos los que hasta ahora han creído. Ese era el plan. Y por eso necesitaba elegir personas que se mantuvieran en ese plan.
Hoy nosotros gozamos de ese mismo privilegio porque hemos creído en Yeshua el Mesías. Creemos en el Elohim de Israel. Por lo tanto, fuimos predestinados conforme a su plan, según el propósito de su voluntad, para ser herederos. Por eso es que dice Gálatas 3:29 que somos descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Efesios 2 nos dice: vosotros que en otro tiempo, hablándole a los gentiles, a los extranjeros, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo. Que estábamos, dice, sin esperanza, sin Elohim en el mundo, ¿verdad? Que no teníamos Mesías. Pero ahora que hemos creído, tenemos las mismas promesas, los mismos privilegios. De eso se trata la elección divina y de eso se trata la predestinación, que ya el Padre dio características de todo, de cómo iban a ser estas personas y de lo que iban a disfrutar. Solo necesitan tomar una decisión: venir al Mesías Yeshua, creer en Él, hacerle su Señor y obedecer sus mandamientos. Eso nos hace parte del pueblo del Eterno. Y miren, amados, que es tremendo, porque ¿qué pasó con Esaú y Jacob? Dice el versículo 27 que ellos crecieron, ¿verdad? Dice el 28: y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, de su cacería, pues. Pero Rebeca amaba a Jacob. Rebeca conocía el propósito. No es que no amara a Esaú, sino que conocía, entendía lo que Elohim estaba haciendo. Guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por eso fue llamado Edom. Y Jacob respondió: véndeme este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: me estoy muriendo, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Dijo Jacob: júramelo en este día. Él se lo juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Él comió y bebió, se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Miren que él dijo: júramelo. Y él pidió un juramento, ¿por qué? Porque ese juramento era la garantía de que Esaú renunciaba a su derecho de primogenitura de manera irrevocable. Y hablan los estudiosos, ¿verdad?, de esa cultura, que en el sitio donde está cocinando Jacob generalmente había siervos, quiere decir que había testigos. Por eso Jacob le dice: júramelo. O sea que fue algo que Esaú cedió voluntariamente. Y por eso dice que él menospreció la primogenitura. Y cuando pensamos en esto, ¿qué es menospreciar? ¿Qué significa el hecho que Esaú haya menospreciado la primogenitura? ¿Qué es menospreciar? Dice que menospreciar es cuando tienes en menos a alguien, o cuando tú consideras de menor valor del que merece a esa persona. Entonces implica tratarlo con desprecio, subestimarlo, ¿verdad? Eso implica. Entonces, ¿qué estaba despreciando o a quién estaba despreciando? Estaba despreciando al propio Elohim, que le había concedido el derecho de ser primogénito, un derecho que él no había valorado, porque dice que él había menospreciado esa primogenitura que le había sido dada. Ahora mírense, algo aquí, cuando leemos voy a leer en la versión, en la Biblia Torah Viviente, para que usted vea, esta es más apegada al hebreo, para que pueda visualizar este momento en el que se está vendiendo la primogenitura y qué es lo que dice. Y un detalle allí que llama la atención. ¿Por qué? Porque Esaú dice esto. Dice
en esta versión, un día, estoy leyendo desde el versículo 29, 25-29. Un día cuando Jacob había cocinado un guiso, Isaac vino del campo abierto, exhausto. Aquí lo expresa cansado como exhausto. Y dijo a Jacob: por favor, déjame engullir algo de esa cosa roja. Esa cosa roja. 2 veces. 2 veces. Estoy exhausto. O sea, dame un poco de eso rojo doblemente. Porque esa comida, él estaba pidiendo una doble porción. Una doble porción. Y no es casualidad que lo que él estaba perdiendo allí era la doble porción. Esaú estaba perdiendo el propósito divino en su vida, porque él estaba vendiendo su primogenitura. Él no estaba entendiendo lo que estaba haciendo. ¿Y por qué lo estaba haciendo? Él le dijo: estoy exhausto, estoy cansado. Y escuchaba hoy una enseñanza donde dice que esa palabra cansado es la palabra ayek. Y esa palabra de que él estaba cansado quiere decir que la responsabilidad que él tenía en su vida lo había sobrepasado. Iba más allá. Esaú en ese momento hizo algo. Priorizó sus necesidades físicas por encima de las espirituales. Qué tremendo Esaú, ¿verdad? Pero ahora reflejémonos en Esaú hoy. Muchas veces priorizamos nuestras necesidades físicas por encima de lo espiritual. ¿Qué es vender la primogenitura espiritualmente? Amados, es priorizar los deseos temporales. Nosotros priorizamos esos deseos sobre las bendiciones eternas y espirituales, por encima del propósito divino en nuestras vidas. Porque si creímos en el Mesías, que decía Efesios 1:11, que fuimos escogidos conforme al plan del Eterno para el propósito que Él tiene en nuestras vidas. Y cuando nosotros ponemos por encima de nuestro Elohim otras cosas, llámense trabajo, esposo, hijo, dinero, estamos haciendo lo mismo que hizo Esaú. Estamos vendiendo nuestra primogenitura. Y eso está ejemplificado perfectamente aquí en la vida de Jacob y Esaú, porque esto simboliza la negligencia espiritual, negligencia que puede manifestarse en nuestras vidas. Cuando nosotros no le damos en nuestras vidas la prioridad al Eterno, el primer lugar, entonces nosotros perdemos el propósito de Elohim en nuestras vidas. Perdemos esa doble porción, esa bendición, porque estamos, amados, haciendo algo que para el Padre es menospreciarle. Cuando Elohim nos da un propósito y nosotros quitamos el propósito de Él para poner nuestras metas, ¿qué le estamos diciendo? Apártate, que los designios míos son mejores que los tuyos. No quiero esta responsabilidad sobre mi vida. Ya estoy cansado, Señor, ¿hasta cuándo? Todos los días obedeciendo tus mandamientos. Estoy cansado ya de esto. Estoy cansado de este ministerio, de este trabajo que tengo. Ya estoy cansado, Padre. Y cuando usted dice que está cansado, usted está cayendo en el mismo plano de Esaú. Porque muchas veces nos equivocamos, amados. ¿Hasta cuándo? Ay, sábado otra vez, aguardo el chavo otra vez. Pero sin entender el significado del Shabbat, sin ver más allá, sin trascender en lo que el Padre está hablando en nuestras vidas. Porque ¿de qué me vale el disfrute hoy? Si mañana muriera, ¿dónde voy a estar? O sea, ¿qué tiene más valor? Esaú dijo: ¿para qué me sirve esa primogenitura si me voy a morir? O sea, él no fue más allá. Él no pensó en que esta bendición
iba a pasar a su descendencia, porque él podía morir, pero su descendencia. Entonces muchas veces somos cortos de vista, como lo fue Esaú. Y cuando nosotros estamos cansados, dicen en la tradición del pueblo hebreo, que el pecado te resta energía. Generalmente te cansas, y hablando de un cansancio que va más allá de lo físico, porque físicamente muchas veces nos cansamos. Pero cuando llega el cansancio espiritual, ¿verdad? Somos capaces de hacer lo que hizo Esaú. Ya no queremos llevar el yugo. Ya no queremos llevar el peso de la responsabilidad. Ya estoy cansada de atender a mi esposo, no lo soporto, voy a divorciarme. Ya no quiero más este trabajo y esta responsabilidad. Señor, ya no quiero, ya en la iglesia me pusieron hoy a predicar, no quiero esto. Quiero estar libre, quiero hacer mi vida. Y ese pensamiento, eso que no pudo soportar, cuando usted está cansado, dice, escuché, la mística judía dice que cuando nosotros estamos cansados, cualquier guiso le va a ser suficiente. Y yo decía, esto es una realidad. Cuando usted tiene hambre, usted tiene un hambre atroz, ¿verdad? Descomunal. Y a usted le pueden dar el plato más malo. ¿Y cómo usted lo consigue? Estaba rica esa comida. Entonces, cuando usted está cansado, cualquier guiso le va a ser suficiente. Y esto fue lo que pasó con Esaú. Él venía cansado. Amados, cuando nos desconectamos de nuestro Creador, ya no tenemos esa fuerza vital en nuestras vidas. Ya no hay esa energía. Porque cuando nos alejamos, nuestra alma se desconecta del Creador. Y entonces nos cansamos, nos disminuimos, nos agotamos. Y eso va a producir en nuestras vidas ayek, cansancio. Va a traer ese agotamiento. ¿Y qué va a provocar? ¿Qué provoca la desconexión? El pecado. El pecado hace separación entre Elohim y el hombre. Y no hablo del pecado porque a veces pensamos en el pecado y la gente dice adulterio, fornicación. No necesariamente. La transgresión de la instrucción divina es pecado. Cualquier detalle que esté fuera de la Torá, para el Señor está mal. Cuando yo no amo a mi enemigo, cuando no amo a mi hermano, cuando murmuro, ¿verdad? Cuando no quiero obedecer lo que dice la Escritura, eso es pecado para el Creador. Y amados, es necesario que nosotros hoy reconozcamos nuestros pecados, porque cuando nosotros insistimos en permanecer, en hacer algo que sabemos que está mal, pero seguimos haciéndolo y no reconocemos lo que nosotros hacemos, estamos desconectados del Creador. Y eso nos pasa a todos. Esto no es que aquí, esto es para la hermana Ramona, para que oiga bien. No, amados, esto es para todos. Nosotros tenemos que llevar nuestro ser interno a esa alineación con lo que el Padre dice en la palabra. Porque si nosotros llevamos nuestra alma a la condición de Esaú, a estar cansado, exhausto, nos va a pasar lo mismo que le pasó a Esaú. Y vean, cuando nosotros permanecemos en el pecado, la conciencia se cauteriza. Es como cuando una persona mata a alguien por primera vez, es tremendo lo que le pasa. Pero ya mata a otra persona por segunda vez. Y ya entonces ya empieza a cauterizarse la conciencia y ya mata y ya no le va a remorder su conciencia. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que entender esto, porque el pecado más grave que cometió Esaú fue vender su primogenitura. Y nosotros muchas veces hemos vendido nuestra primogenitura. Y cuando lo hacemos, menospreciamos el propósito del Eterno en nuestras vidas.
¿Y qué pasa? Que cuando usted está así, menospreciando la primogenitura, está cansado, está débil, el enemigo va a venir a atacarle en la parte que usted tiene débil. Y yo recordaba esto porque la estrategia, recuerdo al hermano Uziel que dice que la estrategia del enemigo es sacarte del propósito del Creador. Y usted recuerda qué fue lo que le pasó al pueblo de Israel cuando estaba cansado y salió. ¿Quién lo atacó? Y dice que en hebreo Amalek significa belicoso o pueblo que lame, pueblo que ama la pelea y la contienda. Dice que es un espíritu sutil que se levanta contra los propósitos de Elohim, contra los propósitos que tiene para tu vida, para tu hogar y para tu descendencia, y ataca a los débiles en la fe. ¿Cómo los ataca? Ataca los principios de Elohim. Se manifiesta a través de ideologías, a través de filosofías, de grupos, de cosas que quieren socavar la fe y los valores bíblicos. Quieren quitarte los principios que están en las Escrituras. También se presenta en la lucha espiritual interna, en esa lucha que había en el vientre de Rebeca. También es simbólica de la lucha que hay en el creyente, en la carne contra el espíritu, la inclinación al mal y la inclinación al bien, lo que en hebreo es el Yetzer Hara, que es la inclinación al mal, Yetzer Hatok, que es la inclinación al bien. Hay esa lucha, ¿verdad?, para hacer el mal o para hacer el bien. Usted ve que en las comiquitas ponen un angelito y un diablito. Y eso es esas dos inclinaciones que hay en el ser humano. Y también Amalek trae división y conflicto, las contiendas, la destrucción familiar, ataque a la autoridad, creyentes que se oponen a la autoridad, al liderazgo que está establecido, rechazo a los propósitos divinos. Eso es lo que hace el espíritu de Amalek, esta estrategia trayendo cansancio. El enemigo trabaja y trabaja para que tú te canses. Te cansas físicamente y luego empieza el cansancio espiritual, porque llega un momento en que estás tan agotado que ya no oras, que ya no lees las Escrituras, y poco a poco va perdiendo el deseo, porque el enemigo trabaja lento pero seguro. Ya hoy no guardé Shabbat, ya dejé de guardarlo, ay, ya me parece pesado, estoy como Esaú, cansado, exhausto, ya no quiero sobrellevar este yugo, ya no quiero hacer nada. En el futuro, dice Daniel 7:25, que este espíritu afligirá a los santos, y la palabra afligirá justamente viene del cansancio. Va a llevar a los santos al límite para que se sientan cansados, exhaustos y puedan caer en sus manos. Mis amados, ¿estás hoy cansado del proceso que hay en tu vida? ¿Estás cansado de obedecer al Creador, al que te formó, al que te ama? ¿Estás en contra de guardar los principios establecidos en las Escrituras? ¿Estás hoy haciendo tu voluntad por encima de la del Creador? Porque la Escritura dice: acuérdate del día séptimo para santificarlo. Pero a mí no me gusta guardar el séptimo, yo guardo el domingo. Ese es Esaú en tu vida, es ese espíritu que te lleva a desobedecer. Y hay que tener cuidado, porque en el momento en que estés cansado, el enemigo te va a traer una propuesta para que hagas un trueque. Así como le llegó el trueque a Esaú y no pensó, rápidamente cambió la verdad, la bendición, el propósito de Elohim en su vida por un plato de lenteja. Es necesario que nosotros hoy podamos entender eso, que podamos comprender que priorizar nuestros deseos y nuestras necesidades por encima del propósito del Padre nos va a llevar a destrucción. Hoy el Eterno
nos llamó a cada uno de los que estamos aquí con un propósito. No en vano estamos aprendiendo la Torá, los principios bíblicos establecidos en las Escrituras. Él quiere que podamos nosotros entender cuál es el propósito en nuestra vida, para qué Él nos llamó. Porque mientras nosotros no comprendamos para qué fuimos llamados, lamentablemente vamos a vender nuestra primogenitura. Vamos a tener duda e incredulidad en nuestras vidas. Vamos a tener pecado e hipocresía, venganza, rencor. Vamos a actuar como Esaú, de manera impulsiva, sin pensar. Y esto nos va a llevar a priorizar nuestras necesidades por encima del propósito y la bendición del Eterno. Y vamos a perder una doble porción de bendición en nuestras vidas por nosotros estar cansados y no conectar nuestras almas con el Creador. Por eso Yeshua dijo en Mateo, en el capítulo 11, y voy a cerrar con esto. Mateo capítulo 11, versículo 28, dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Miren el secreto: vengan a mí, descansen. El Señor dijo que tenemos que echar toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él iba a tener cuidado de nosotros. Él sabe de que tenemos necesidad, sabe que nos ponemos ansiosos, sabe que nos entristecemos, sabe que fallamos, pero Él no nos quiere allí en el suelo. Hoy no es el día de tirar la toalla. Usted sabe que el boxeador, cuando ya no aguanta y está exhausto, ya no puede, tira la toalla y allí acaba la lucha. Hoy el Padre nos está diciendo: no tires la toalla, enfílate al propósito, no te dejes llevar por los pensamientos que Satán pone en tu mente y en tu corazón. No dejes que una raíz de amargura, de hiel y de ajenjo salga en tu corazón. Tienes que llevar mi yugo. Dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo vamos a hallar descanso? Dice: llevando el yugo. ¿Y qué era el yugo? ¿De qué está hablando Yeshua? En el contexto histórico-cultural, el yugo era la enseñanza, la doctrina, los mandamientos, lo que Yeshua le enseñaba a sus discípulos que debían obedecer y hacer. Y Él le está diciendo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. No te vas a cansar, no vas a estar exhausto. Y si necesitas nuevas fuerzas para continuar, el Padre también te da esperanza, porque dice Isaías 40:31: pero los que esperan al Eterno tendrán nuevas fuerzas, levantarán el vuelo como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.